Hola, buenos días. Mi nombre es Benigno Cienfuegos, soy técnico, soy biólogo en la consultora extremeña FOTES y os voy a hablar sobre el proyecto piloto de mejora de la calidad del hábitat de alimentación del cernícalo primilla en el entorno de cepas urbanas y dormidero, que se enmarca en la acción C4 del proyecto LIFE Cepa Urban, en el que somos socios. ¿Vale? Voy a compartir una presentación. Vale, pues como os decía, este proyecto piloto se enmarca en la acción C4 del proyecto LIFE y la finalidad de esta actuación reside en testar diferentes modos de gestión del hábitat con el fin de identificar y analizar las preferencias de uso de estos hábitats de alimentación para el cernícalo primilla y conocer la repercusión que puedan tener a la hora de incrementar el número y calidad de las especies presas. Todo ello es necesario para desarrollar un modelo de gestión de cepa urbanas que garantice la conservación de la especie, actuando en las zonas de campeo, alimentación y dormidero. El desarrollo de esta experiencia piloto ha requerido de la celebración de acuerdos de colaboración con los gestores, propietarios de las fincas donde se ubican las principales zonas de campeo y alimentación, así como en los dormideros. Para ello se han seleccionado las zonas de campeo de 3 de las 19 cepas de cernícalo primillas que hay declaradas en Extremadura. Además de determinar las preferencias de hábitat de alimentación y principales especies presas que encontramos en ello, incrementará la implicación activa de los propietarios o gestores de estos terrenos, consiguiendo sensibilizar a la población local para que se consideren actores principales en la conservación de la especie y repliquen las actuaciones del proyecto piloto en lo sucesivo. Esta experiencia piloto nos ayudará a conocer los hábitats seleccionados por la especie y establecer relaciones con los modelos de gestión que se aplican en la finca y la disponibilidad de presas. Además, nos permitirá valorar su incidencia en la mejora del éxito reproductor de la especie. Se han seleccionado de todas las cepas, de las 19 cepas declaradas en Extremadura, se han seleccionado estas 3, que son la colonia de la Casa de la Anjarada y la colonia de las cepas de Trujillo, estas 2 cepas en la provincia de Cáceres, y de la cepa de Acedera, de la zona especial de conservación de la cepa de la colonia Acedera, perdón, en la provincia de Badajoz. Comenzamos el trabajo en el marco del proyecto. Se marcaron por el socio Terra, encargado de la implementación de esta acción A2, se marcaron en la primavera de 2018 se marcaron 49 individuos de cernícalo primilla con emisores data loggers y nos dieron unas 115.000, más de 115.000 registros entre el periodo de mayo y agosto de esa primavera, ese periodo de cría. Discriminamos las señales tanto diurnas como nocturnas. Con las diurnas obtuvimos las zonas de campeo y alimentación y con las nocturnas los dormideros. Ahí está la tabla de los 49 individuos marcados por cada una de las cepas, que no merece la pena entretenernos. Y en esta primavera 2021 se han marcado otros 32 individuos, debido a que en los años 2019 y 2020 pues, se redujeron mucho el número de señales, porque ya que eran pocos los individuos que nos estaban dando esta información. En concreto, en 2019 ya solo eran 10 individuos los que registraban datos, y en 2020 tan solo 6, creo. Bueno, este es un mapa tipo de las localizaciones que nos hemos descargado con los individuos, en este caso marcados en la Casa de la Anjarada en este año. Son datos de localizaciones descargados el 11 de junio. Tenemos casi 5.300 registros y los diferentes individuos y sus zonas de campeo. Vale. Con los datos del marcaje de los 49 individuos de 2018, hicimos un cruce con el uso de las parcelas SIGPAR, obteniendo como resultado estas gráficas de ocupación del cernícalo primillo en las 3 cepas objeto del desarrollo del proyecto piloto,
y nos arroja estos resultados de lugares en los que principalmente se localizaban estos puntos de campeo, que eran pastos arbustivos, pastos con alguna presencia de matorral como retamares abiertos y demás, en pastizal propiamente dicho y en tierras arables. En concreto en la cepa de acedera hay alrededor de la colonia de cría hay bastantes parcelas de cultivos de cereal de secano. En la Casa de la Enjarada, pues igual se repite este patrón del uso de los primillas como zonas de campeo y alimentación, principalmente las zonas de pastizal, algo de pasto arbustivo también, que hay algún retamar cerca de la Casa de la Enjarada, y en zonas improductivas que son márgenes de camino, de carretera, de la autovía que pasa cerca, en fin, se repite el patrón de la zona de campeo como pastos abiertos, como zonas de pastizal abiertos e improductivos. Y en la de Trujillo, lo mismo. Las principales localizaciones se obtienen en zonas de uso del suelo como pasto y pasto arbustivo y algo de tierras arables en menor proporción porque esta cepa tiene pocos cultivos en la zona de campeo del Primilla. Con estos datos seleccionamos las parcelas en las que se producían el mayor número de localizaciones que nos habían aportado estos 49 individuos marcados en las 3 cepas y obtuvimos a través de la Dirección General de Sostenibilidad en contacto con la Consejería de Agricultura los contactos de los propietarios gestores de estas parcelas en las que nos interesaba contactar con ellos para establecer los acuerdos donde desarrollar las actuaciones que comprenden el proyecto piloto. Aquí tenemos a la izquierda un mapa de las principales parcelas seleccionadas de la colonia de la cepa de Trujillo e incluso los dormideros, los puntos en azul, que correspondían, como veremos en la siguiente diapositiva, a postes de líneas eléctricas. Y en la colonia de acedera, en la que podemos ver a la derecha, pues también se ven ahí las principales parcelas en las que eran visitadas por los primillas para campeo y alimentación, ¿vale? Con el número de señales que había en cada una de ellas, seleccionando las parcelas que más localizaciones nos daban. Con los puntos nocturnos obtuvimos las zonas de sustrato de dormideros de estas 3 colonias, que se vio que en acedera eran encinas, árboles grandes y encinas dispersas, aisladas, entre zonas de cultivo, torres de línea eléctrica y en la propia iglesia, que es donde está la colonia de cría. En la cepa de la Casa de la Enjarada también se obtuvieron estos dormideros en encinas y en la propia cobertizo de la Casa de la Enjarada, junto al cortijo. En Trujillo también en las torres de una línea eléctrica de alta tensión, algunos también en encinas y en el propio silo, que es donde estaban marcados los individuos de esta cepa. Las actuaciones que se han llevado a cabo en la que ha consistido el proyecto piloto las podemos enumerar, como veis aquí. Se han hecho, en primer lugar, mejora de la calidad de los pastos mediante el aporte de superfosfato y regulación de la carga ganadera, favoreciendo la disponibilidad de artrópodos durante la época de reproducción del primilla. Por otro lado, se han hecho también siembra de mezcla de leguminosas y cereal de secano, creando un mosaico de cultivos para diversificar el hábitat de alimentación. También se establecieron parcelas de posío entre parcelas de cultivo de cereal, pasando de cultivos con labores de año y vez a labores al tercio o superior. También se han realizado caballones dobles entre parcelas de cultivo, los Vittelband, y siembra de semillas mediante el método de seedball o bolas de arcillas con mezcla de diferentes especies de semillas, de diferentes especies de leguminosas, gramíneas, crucíferas, etc. También se han llevado a cabo instalaciones de cerramientos temporales y pastores eléctricos para la exclusión temporal del ganado en las parcelas que hemos conveniado en las 3 cepas, para poder, permitir al propietario, al gestor de la parcela, explotar el resto de la parcela no conveniada. Entonces se han instalado estos cerramientos. En total se han celebrado 33 acuerdos que ocupan un total de una superficie de 521 hectáreas de actuación.
En Accedera han sido 18 los acuerdos y la superficie que abarcan estos 18 acuerdos son 108 hectáreas. En la Casa de la Enjarada son 7 acuerdos que ocupan 165 hectáreas y en Trujillo se han firmado 8 acuerdos que ocupan 248 hectáreas. En total, esos 33 acuerdos con esas 521 hectáreas como superficie de actuación del proyecto piloto. En esta diapositiva podemos ver cómo se distribuyen, en el caso de la imagen del mapa de arriba a la izquierda, vemos cómo se distribuyen las parcelas y las diferentes actuaciones en la colonia de la cepa de Accedera, donde se ven las diferentes parcelas y el tipo de actuación que podemos ver en la leyenda de abajo a la izquierda. Y a la derecha vemos las diferentes parcelas conveniadas de la cepa de Trujillo, con las diferentes actuaciones. En esta diapositiva distribuimos la superficie conveniada y donde se han realizado las diferentes actuaciones que componen el proyecto piloto. En concreto, la mejora de pastizal con aporte de superfosfato y la regulación de la carga ganadera se ha realizado en 524 hectáreas, algo más de 524, en Accedera 27, en Enjarada 155 y en Trujillo 241. La siembra de leguminosas se ha hecho en total en casi 62 hectáreas, 49 en Accedera, 6 en la Enjarada y otras tantas en Trujillo. De posío se han hecho en total 35 hectáreas, 31 en Accedera y 4 en la Enjarada. Y el caballón doble ocupa una superficie de 0,28 hectáreas que se ha hecho en concreto en una parcela conveniada de Accedera. En total tenemos las 521 hectáreas como superficie de actuación del proyecto piloto. Y aquí os presento un poco la evolución de las parcelas con las diferentes actuaciones que se han hecho. En concreto es un ejemplo de la evolución de la parcela en la que se ha realizado la mejora de pastizales con aporte de superfosfato, como vemos ahí en la imagen de arriba a la derecha. Y luego la evolución de esta parcela. Como vemos aquí, la evolución a lo largo del ciclo anual de cultivos. En este caso, el caballón doble, cómo estaba la parcela, cómo se hizo el caballón doble, el tema de la semilla, los set ball y la siembra manual. Aquí vemos la evolución del caballón doble instalado. En este caso hay las siembras de leguminosa, como estaba la parcela en barbecho, se realizó la siembra de la mezcla de leguminosa, en este caso era, bueno, aquí se ven leguminosas, en este caso eran garbanzos. Y bueno, en esta ya vemos la evolución de lo que es el cultivo, la siembra de leguminosa. Y los tipos de cerramientos que se han usado para excluir al ganado temporalmente en las zonas, en las parcelas que han conveniado del resto de la superficie de esa cerca de parte de la finca donde estaba el ganado. Se han hecho varios tipos de cerramientos temporales, algunos con malla ganadera y otros con un pastor eléctrico, como podemos ver aquí en las diferentes fotos que os presento, ¿vale? Y bueno, pues como conclusión, y esto lo han explicado nuestros compañeros de Terra, que son los que han hecho el análisis de las especies presas y la caracterización del hábitat con las localizaciones principalmente que se obtuvieron en el año 2018. Exponemos aquí un poco una conclusión de las principales especies presas que cazan, que usan como elemento trófico los primillas en estas 3 cepas estudiadas, que son estos géneros que presentamos aquí en esta diapositiva. Aquí también otros ortópteros, algunos micromamíferos, esporopendras, lagartijas, en fin, un poco las principales presas que usan los primillas para alimentarse. Y luego, como avance de conclusiones, a día de hoy no disponemos de datos suficientes para poder valorar el efecto ejercido por el proyecto piloto de mejora de la calidad del hábitat de alimentación sobre la especie, principalmente por el desfase temporal en la realización de las actuaciones y el marcaje de los individuos. Los individuos se marcaron en la primavera de 2018 y tras la incorporación a finales de ese año, las actuaciones las pudimos realizar al año siguiente. En 2019 y 2020 se estuvieron ya muy pocas localizaciones de los individuos marcados en 2018 y para paliar este inconveniente se han vuelto a marcar esta primavera 32 individuos con otros 32 data lodgers
suministrados por la Dirección General de Sostenibilidad, que nos están aportando datos que confirman la selección de esas mismas zonas de alimentación año tras año en las 3 cepas donde se han implementado el proyecto piloto. De momento no podemos concluir que la implementación de las medidas ejecutadas en el marco de este proyecto piloto puedan provocar una selección positiva por parte de los primillas como zonas prioritarias de alimentación. Sí que estas zonas cumplen una serie de características que ya han avanzado nuestros compañeros de Terra en el marco de la acción A2, como son pues que los primillas usan zonas abiertas de pastizal para alimentarse, a veces retamares abiertos, con pastoreo de ganado ovino y o bovino, pero un aprovechamiento moderado, no eliminando toda la cobertura vegetal de los pastos. Son zonas con presencia de cardos de género Cinara y Escolismo, donde se encuentran las principales especies presas que hemos visto antes, y márgenes improductivos de cultivo y vías de transporte, donde también hay una cobertura herbácea de estas características similares a las de las zonas de pastizal con explotación ganadera. Por otro lado, en determinados momentos también, que suele coincidir con el momento de la cría de los pollos, los cernícalos visitan parcelas cultivadas en las que se están realizando determinadas labores de cosecha, siega, empacado, que estas labores facilitan a los primillas la captura de sus principales presas. Estas labores levantan a las presas y les facilita la captura por parte de los primillas. Por tanto, cuanto más durará esta actividad en los alrededores de la colonia, más favorecido se vería la especie y sobre todo por producirse en el momento crítico de la cría de los pollos. También es muy importante, por tanto, dirigir los esfuerzos de conservación del hábitat a mantener los usos y aprovechamiento de estas parcelas que hemos visto por las localizaciones de los individuos marcados que usan año a año los primillas para alimentarse en cada una de las colonias de cría, las cuales presentan unas características propias en cada cepa. Si hubiésemos hecho replicado el ensayo del proyecto piloto en lugar de las 3 cepas, en las 19 cepas de Extremadura, pues hoy las zonas que usan año y año veríamos que se repiten año y año, y lo importante es saber qué gestión se hace en esas parcelas que los primillas utilizan año a año, ¿vale? Y eso, es conveniente replicar la gestión que se realiza en estas parcelas que vienen utilizando todos los años los primillas, conservar esas zonas y permitir, digamos, el cambio de uso en otras zonas que no usan los primillas como zona de alimentación, pero sí invertir los esfuerzos de mantener los usos y aprovechamientos en estas parcelas que hemos determinado, que son las que vienen utilizando habitualmente todos los años. Y nada más. Por último, el proyecto piloto nos va a permitir caracterizar, como conclusión, el modelo de gestión de las parcelas seleccionadas por los primillas como zona de campeo de alimentación año tras año, así como de los dormideros fuera de las colonias de cría. Actualmente estamos recabando esa información con los 32 individuos que se han marcado en esta primavera. Utilizaremos también las declaraciones de la paz para ver el uso que se le ha dado este año a esas parcelas. Y recabaremos toda esa información para determinar ese modelo de gestión, o sea, saber qué se hace en esas parcelas donde habitualmente los cernícalos están alimentándose y, digamos, conservar esos usos y esa gestión en esas parcelas. La celebración de estos convenios nos ha permitido tener acceso a los datos de la gestión que se hace, conocer los cultivos que se desarrollan, y los aprovechamientos, el plan de labores, abonados, las cosechas, el manejo del ganado, periodos de pastoreo, las especies con las que se pastorea y la carga ganadera, etcétera. Todo esto es lo más importante que nos va a aportar el haber celebrado estos convenios de colaboración. Aunque no es fácil establecer estos acuerdos al disponer los propietarios de otras alternativas más beneficiosas económicamente en estos momentos, como es el caso de proyectos de energía renovable, sobre todo fotovoltaicas. Y bueno, pues nada más, agradecer vuestra atención y nada, si tenéis cualquier duda a través de la Secretaría del Congreso, podéis ponerme cualquier duda o cualquier necesidad. Muchas gracias y Pues muchas gracias a Benigno por su intervención.
Afortunadamente, no va a hacer falta que las preguntas se planteen a través de la Secretaría, porque tenemos la suerte de que ha podido ya llegar y por lo tanto lo tenemos conectado, con lo cual nuestra compañera Juncal, buenos días, Benigno, Buenos días. nuestra compañera Juncal te va a trasladar las preguntas que han planteado los ponentes sobre tu intervención. Juncal, adelante. Sí. Muchas Tenemos una gracias. pregunta como no especialista en cernícalo primilla, que es cómo se evita que los depredadores suban a las torres de los nidos. Eh, Perdón, ¿esa pregunta sería para mí? Pues está hecha en tiempo, en teoría con aviso de ahora. No sé si tiene mucho que ver o si tú podrías ayudar Es en que este sentido. no tiene mucho que ver Ya, con el proyecto piloto. No sé si de se ha acuerdo. llevado a cabo aquí alguna práctica, no me consta que se haya llevado alguna práctica digamos, para impedir el acceso de depredadores, supongo que se verán mamíferos y demás, para las torres eléctricas. No me consta que se haya hecho ninguna actuación, lo desconozco. Vale, de acuerdo. Pues nada, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más, Juncal? De momento Para... estoy intentando ver si van con retardo, pero no aparece ninguna más. Tendrán que ser a través del chat. Entonces, Benigno, en el caso de que nos llegue ahora en estos próximos minutos alguna pregunta más dirigida a ti, te la haríamos llegar a través del chat y ya cuando tú nos las respondas, si puede ser hoy y si no, pues mañana las pondríamos por el chat al resto de los asistentes al Congreso. ¿De acuerdo? Sí, Javier, yo voy a estar ya conectado hasta el final del congreso. Perfecto.